Bien, yo quisiera comenzar leyendo un pasaje en la Biblia. Vamos a entrar de lleno con un versículo en la Biblia. Es el texto base de nuestro estudio el día de hoy. Está en la primera carta del apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 2, verso 28. Primera de Juan 2:28 dice así: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Está hablando el apóstol Juan acerca del regreso de nuestro Señor Jesucristo, que son los temas que hemos estado hablando acerca de las señales antes del fin. Y el tema del día de hoy, a mí me corresponde hablar en esta ocasión acerca de no aprovechar o de despreciar una gran oportunidad que Dios nos da. Vamos a hacer una oración y comenzamos con nuestro estudio. Padre, bendícenos, Señor, síguenos bendiciendo a cada uno. Señor, da un oído, Señor, presto, un corazón presto también para, no solamente para escuchar tu palabra, sino también que pueda entender tu palabra. Que el corazón de cada uno, Señor, no solamente el oído ni el entendimiento, sino el corazón, Señor, pueda entender tu palabra, sea tu Espíritu Santo en medio de nosotros, respaldándola también y haciéndola entendible a cada uno. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos, amén y amén. Continuamos entonces con la serie Señales antes del fin. Hoy es la parte 11. Gracias a Dios que ha utilizado también a mis hermanos para compartir estos mensajes. Y es una bendición. Por eso el que ahora me toque a mí, yo quisiera que se siguieran ellos, que ellos fueran los que estuvieran predicando, que estuvieran hablando. Pero bien, hoy me corresponde a mí. Entonces, la semana pasada el estudio fue muy claro con el ejemplo de las 10 vírgenes. Y mientras el Señor Jesús regresa, que es algo que estamos viendo acerca de esa segunda venida, acerca de ese regreso de nuestro Señor Jesucristo que dejó escrito allí en la Biblia, nosotros no podemos quedarnos sentados. Y por eso es que me da gusto que los hermanos ahora también estén predicando, porque no nos podemos quedar sentados, repito, no podemos estar dejando de hacer todo aquello que sabemos, todo aquello que entendemos, todo aquello que Dios nos ha mandado. No podemos quedarnos sentados. Y no solamente el decir que sabemos, porque podemos decir que sabemos ya muchas cosas. Tenemos ya mucho conocimiento, tenemos ya mucha palabra. El tema no es saberlo, el tema es entenderlo, pero también de la misma manera es ponerlo por obra, aplicarlo en nuestras vidas y en la vida de nuestros seres queridos, en la vida de quienes está a nuestro alrededor. Entonces, ¿pero qué pasa cuando, a pesar de que lo sabemos, no lo entendemos y lo dejamos de hacer y nos vamos a una silla, nos vamos a sentar, nos vamos a esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo? Creo que eso no es lo que Dios quiere, no es lo que Dios pide. Tenemos que entenderlo y tenemos que hacerlo. La vida sigue su cauce, la vida continúa. Pasamos una situación difícil, tema pandemia, fallecieron muchas personas también. Muchas ya no están con nosotros, pero la vida sigue, las cosas siguen su cauce normal. Cristo
De igual manera, podría seguir demorando su regreso y creo, estamos entendiendo o hemos entendido que no ha venido por la pura misericordia que Él tiene, porque Él quiere rescatar muchas almas más. El Señor Jesucristo no viene y retarda por eso su promesa, porque Él quiere que cada uno de ustedes se arrepienta, que cada uno de ustedes se vuelva a Él, que cada uno de ustedes se vuelva a Dios. Ese es el motivo por el cual nuestro Señor Jesucristo retarda, como lo dice la misma Escritura, que algunos la tienen por tardanza, pero es la paciencia. Y aun y cuando Cristo siguiera reteniendo o retrasando su regreso, si así fuera el caso, ¿cuál sería la actitud que estaríamos teniendo cada uno de nosotros? ¿Cuál sería la actitud que tendrías tú al saber que todavía retarda, pero que, como hemos visto en las enseñanzas anteriores, al estudiar las parábolas, como la de las 10 vírgenes, pues es necesario estar preparados? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál será la actitud de cada uno de nosotros? No perder nuestra esperanza, seguir vigilando, seguir expectantes, seguir velando, y sobre todo algo más importante, seguir sirviendo con fidelidad, porque el mismo Señor Jesucristo vino y nos dio ejemplo acerca de venir a servirnos a nosotros. Entonces, ¿por qué no hemos de nosotros también de servir? Entonces, nuestra esperanza es sí seguir velando, sí seguir esperando a nuestro Señor Jesucristo, pero algo mucho más importante, seguir sirviendo con fidelidad, porque Él fue fiel y sigue siendo fiel para con nosotros. Al ver el tema, yo recordaba en un escrito de Charles Finney, hablando acerca del avivamiento, y en esa revista, o en ese libro que después se hizo una revista, él tiene varias frases que utiliza y en las cuales él hace un hincapié. Él tiene algo muy claro en su corazón. Dice Carlos Finney que él criticaba firmemente la idea de que el creyente deba mantenerse pasivo. O sea, él criticaba eso. En aquel tiempo él era lo que criticaba, y cuando yo leí por primera vez ese libro de Carlos Finney hace muchos años, y en el cual veía que él estaba en contra de mantenerse pasivo, de estar solamente esperando. Y yo recuerdo que cuando nos compartieron ese artículo se veía una figura de un cristiano que decía que estaba esperando a Jesús, y en el cual esa imagen estaba él en la hamaca, ¿no? Y así como que con los brazos en la cabeza, recostado y esperando a que Cristo viniera. Carlos Finney entonces rechazaba enfáticamente esta actitud. Y dice que también él criticaba esperando que Dios actúe por sí mismo sin la cooperación, sin nuestra cooperación activa. Es que es Dios es el que va a hacer la obra, es que Dios es el que va a hacer las cosas, sí. Dios es el que hace las cosas, Él es el Señor de la obra, pero nos ha dado un grande privilegio a todos nosotros. Y tú no quedas excluido. Tú no puedes decir ni excluirte. Nos ha dado un grande privilegio, pero también nos ha dado una grande responsabilidad de dar testimonio de Él, de servirlo. Dice Finney también, Finney alerta sobre consejos como esperar hasta ver si puedes mantenerte. O sea, a que un recién convertido, un consejo que se le diera era: espérate hasta ver si te puedes mantener. O la idea, el engaño que viene a una persona porque tiene ya el conocimiento y que dice: no, es que mientras más tenga yo conocimiento, más Dios más me va a demandar a mí. Y sí, es cierto, pero eso hace que digas: no, es que voy a retroceder, voy a caer, no voy a poder avanzar, no voy a poder seguir. Entonces él estaba y alertaba sobre este tipo de consejos. O también otro de los consejos o de las frases de Carlos Finney es la de: espera
a tener fortaleza antes de tomar tu cruz. Espera a fortalecerte bien, a que estés firme antes de tomar tu cruz, cuando la Biblia no dice eso. Dice, toma tu cruz, tome su cruz cada día y sígame. Y creo que en el caminar y en el avance del cristianismo, ahí es donde uno va creciendo, pero es necesario la acción. Y estos ejemplos o estas frases, Carlos Finney las consideraba como errores graves que se cometen en la vida, tal vez de algún recién convertido o de alguien que ya también tiene tiempo de conocer del Evangelio. También dice que él afirma que la fuerza espiritual no proviene de la quietud. O sea, voy a descansar para retomar fuerzas. Él afirma que la fuerza espiritual no proviene de la quietud, sino de la acción. En la medida que una persona, un cristiano, quiera tener más fuerza espiritual, la forma en que la va a obtener es teniendo acción, estando activo, no de la quietud, no de la pasividad. Entonces, en otra de sus lecturas dice claramente que todo lo que induce al pecador a adoptar una actitud pasiva en la religión, en donde vaya, en donde se congregue, repito, que todo lo que induce al pecador a adoptar ese tipo de actitud pasiva es una falsa comodidad que solo aplaza la acción decisiva, la va postergando la acción decisiva y puede resultar en una condenación. Estar postergando, de estar diciendo después, hasta que llega el momento en que viene una autocondenación y después ya no pueda salir de eso. Otro texto de Carlos Finney señala que muchos se sientan en incredulidad y pecado. Y es verdad, mucha incredulidad y la incredulidad es un pecado. Entonces, se sientan en la incredulidad y en el pecado, esperando, como muchos por ahí escuchamos, esperando el tiempo de Dios. Es que no es el tiempo de Dios. ¿Cuántos han escuchado estas palabras? Es que no es el tiempo de Dios, es que Dios todavía no me lo ha mostrado. Hermano, es que lo voy a orar, es que lo estoy orando, y pasa 1 año, 2 años, 3 años, y estás orando para poder y ver si te conviertes o no te conviertes, y estás orando para ver si sirves o no sirves. Entonces, muchos se sientan en incredulidad y pecado esperando el tiempo de Dios, creyendo erróneamente que eso es depender del Espíritu. Estoy dependiendo de la guianza del Espíritu Santo. ¿Cierto? ¿No? Hasta se escucha como frases bien religiosas. Estoy esperando en el Señor. Lo estoy orando, hermano. Esto es lo que señalaba Carlos Finney. Pero el verdadero crecimiento espiritual requiere rendirse a uno mismo, rendirse a Cristo, a actuar verdaderamente y responder activamente al llamado divino. ¿Y por qué digo responder activamente? Porque muchos pudieran decir, sí, yo acepto, yo creo, yo digo, yo acepto, pero solamente palabras de labios para afuera, y no es una respuesta activa a ese llamado de Dios. Porque el llamado, déjame decirte que no te lo hacemos ni Fernando, ni Vicente, ni yo. Hemos estado orando y lo que hemos pedido a Dios es que el llamado lo escuches directamente de Dios, del Espíritu Santo. Bien, volvemos entonces a leer en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, verso 28, el texto base de nuestro estudio. Y repito, leyendo nuevamente, dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos avergonzados. Cristo viene pronto. ¿Cómo vamos a estar delante de Él? ¿Cómo vas a estar delante de Él? ¿Con seguridad, con confianza? ¿Te estás preparando para la venida de Cristo? ¿O te vas a alejar, como dice el pasaje? ¿O te vas a alejar de Él avergonzado?
¿Cuál es la situación? ¿Cómo te consideras tú que vas a estar en ese momento en que regrese nuestro Señor Jesucristo? La única manera que podemos tener la certeza de estar preparados para su regreso es estar listos, estar preparados día tras día. Y por eso las enseñanzas anteriores, las dos anteriores, hablando acerca de esas parábolas, hablaba acerca de estar preparados. Qué bueno es tener el conocimiento. Ay, sí, es que Cristo viene, y creo que toda la gente lo sabe. Nosotros lo sabemos, allá afuera lo saben, las religiones lo saben. En las noticias no lo manejan, no lo dicen, pero también hay evidencias y todos lo saben. Y el problema no es saberlo, sino el tema aquí es estar preparados. Prepararnos día tras día para cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Porque ninguno de nosotros sabe cuándo va a morir. Ninguno de nosotros, en el día que parta, y si está en Él, como dice el apóstol Juan, si estamos en Él, pues vamos a estar con Cristo. Ya la venida de Cristo vino aquel que murió estando en Cristo. Ya no va a esperar la venida de Jesús. Para Él ya acabó, para Él ya terminó la carrera. Y por eso el apóstol Pablo, cuando decía, yo no sé si irme con Dios, porque es algo precioso, es estar con Cristo, morir y estar ahí alabándole, o quedarme en esta tierra. Pero me quedo en esta tierra porque sé que ustedes necesitan de la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo lo escribió porque él veía que había mucha necesidad, que él tenía que seguir predicando, tenía que seguir ganando almas. Y por eso decía, no, sí me gustaría estar con Jesús. ¿A quién no le gustaría ya estar con Jesús? Pero, ¿cierto no, hermanos? Que decimos, mejor nos esperamos porque falta mi papá, falta mi mamá, faltan mis hermanos, faltan mis hijos. Mejor me espero. Mejor espero que Dios siga teniendo misericordia y nos ayude y nos dé de su gracia y derrame de su espíritu para convencer a nuestros seres queridos. Necesitamos entonces estar preparados. Nosotros podemos morir en cualquier momento y necesitamos también de la misma manera estar preparados para la muerte. Así como estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo, que ya están las señales del fin, como de igual manera estar preparados para la muerte, para cuando Dios nos llame y nos pida cuentas de nuestra vida. Así tenemos que estar preparados. ¿Por qué razón? Porque dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué va a pasar? Vendrá un juicio. Si nos mantenemos fieles, y si estamos preparados para el regreso de Jesús, también estaremos preparados para la muerte. Por eso es importante estar preparados a cuando Jesús venga, porque si estamos preparados para cuando Jesús venga, significa que también estamos preparados para este evento que acabamos de leer, que todos está establecido que mueran una sola vez y después el juicio. Y si estamos preparados de esa manera, esperando a Jesús, vamos a estar preparados para la muerte y para afrontar ese juicio divino, del cual todos vamos a estar en algún día. Mientras tanto, mientras pasa esto, o nos morimos, o viene Jesús, debemos de estar haciendo nuestro trabajo. Debemos de estar haciendo nuestra parte. Y no digo nuestro trabajo de decir, es que sí, toda la semana me voy a mi trabajo. Pues sí, todos trabajamos, ¿verdad? Debemos de estar haciendo nuestro trabajo. Yo estoy hablando acerca de nuestro servicio a Dios, con el único objetivo de llegar a la meta. Sí, ahorita vamos a ver que es importante vivir ordenadamente, porque también es que me voy a preparar y entonces voy a dejar de trabajar, es que voy a dejar de proveer para mi familia, voy a dejar de hacer muchas cosas porque nos dijeron que tenemos que estar preparados y que ya no tenemos que trabajar. No es verdad. Ahorita lo vamos a ver en un pasaje que el apóstol Pablo le escribió a los tesalonicenses, sino que debemos de trabajar en nuestro servicio a Dios, poniéndolo en primer lugar. Y muchas veces definitivamente ocurre lo contrario. Nos enfocamos más en el trabajo secular, nos enfocamos más en las cuestiones materiales
en las cuestiones de este mundo que en el servicio a Dios, en el estar obedeciendo a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer, en ese servicio a Dios, con el único objetivo de llegar a la meta, de decir las mismas palabras que el apóstol Pablo dijo: he acabado la carrera. Y recibir una corona, ¿verdad? ¿Quién no quisiera recibir una corona después de esta carrera tan difícil, después de esta carrera con tantos obstáculos, con tantas tentaciones, con tantos contratiempos, y de llegar a la carrera, y de llegar y estar delante de Cristo, y que escuchemos esas palabras que dicen: siervo fiel? Entonces, es indispensable tener siempre claro que debemos de vivir con un objetivo, no solo de imaginación, no solamente de buenos deseos, sino un objetivo bien específico, bien planificado. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 11, verso 6, nos dice la palabra de Dios: por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. ¿Qué nos dice esta palabra? Que podamos estar haciendo las cosas en la mañana, pero de igual manera dice que y a la tarde no dejes reposar tu mano. Por la mañana siembra esa semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque alguna de esas semillas que vas a lanzar y que vas a estar allí aventando y sembrando, alguna de esas semillas va a caer en buena tierra y va a florecer. Y esa semilla puede ser el hijo, la hija, puede ser un ser querido. Dice: porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Entonces, este pasaje nos habla de trabajar en todo tiempo de trabajar en el servicio a Dios. ¿Es correcto hacer planes y preparativos para el tiempo futuro? Sí, es correcto hacer planes, entendiendo algo, hermanos, amigos, entendiendo que hablamos del trabajo en el reino de los cielos. Sí, es bueno trabajar, pero ¿cuál es el propósito? Hacer lo que dice otra parte de la escritura, otra historia en donde aquel hombre estaba acumulando riquezas y decía: ya no tengo más en dónde echar en los graneros, haré unos graneros más grandes. En otras palabras, es que ya tengo una casa, ahora voy a ir por otra y después por otra, y voy a seguir acumulando propiedades, voy a seguir acumulando propiedades materiales. ¿Con qué propósito? Ahí pudiera haber un buen propósito, una casa en donde pudieras tener personas con necesidades. Hay tantas cosas que no quisiera abundar en el tema. Un auto para el servicio a Dios, qué bendición es. Pero cuando es hacer una colección de autos, una para el lunes, otra para el martes, otro para el miércoles, otro para dominguear, ¿y con qué propósito? Qué útil es un auto, qué bendición es, y más cuando lo ponemos al servicio de Dios. Y es que es trabajar en el reino de los cielos, porque no vaya a ser que alguien quiera empezar a trabajar y hacer, como les decía, provisiones solamente para el futuro. Acumular. Es que va a venir Jesús y se va a acabar los alimentos y va a haber escasez, porque estudiamos que iba a haber hambruna y que iba a haber pestes, entonces va a haber hambre, entonces voy a acumular. El libro de Proverbios también nos dice en el capítulo 10, verso 5, el que recoge en el verano es hombre entendido. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Y esto nos recuerda que debemos ser diligentes, que necesitamos estar trabajando, sí, con esfuerzo, con dedicación, mientras aguardamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo.
El cristiano no puede renunciar a hacer lo que Dios le ha llamado a hacer y le ha puesto en sus manos. Tú no puedes renunciar a eso. Y qué bueno que los hermanos no renunciaron cuando les dije van a predicar. Qué bueno, gracias a Dios. Porque así es como Dios levanta a más predicadores. Amén. Qué bueno que dijeron, no, yo no. Que no dijeron. Entonces, sí es posible que Él retarde en venir y que por ello muchos se mantengan ajenos de todo lo que es el servicio a Dios. Que digan, no, es que el Señor se retarda. No voy a servir, mejor voy a servir para otro tiempo. Algunos otros pensarán que sí, Él viene pronto. Entonces, ¿para qué vamos a trabajar? ¿Para qué vamos a trabajar si Jesús ya viene pronto? Si las señales ya se están cumpliendo. ¿Para qué esforzarme? Si tú y yo creemos que Cristo viene y que pudiera volver en cualquier momento, esto debería ser ese motor que nos impulse a trabajar, a servir con mayor interés para el reino, no para nosotros mismos, sino para el reino, para el inconverso, para aquella persona que no se ha convertido. Es el convertirse a Cristo lo que va a dar el significado a su vida. Si tú no te has convertido, el trabajar para poder alcanzar la salvación, y eso es lo único que va a alcanzar y va a dar un significado a tu vida. Porque ahorita, aunque tú digas que hay un significado, que hay un plan, que hay un proyecto, que hay una esperanza de vida, déjame decirte que no es real. No es real. Lo único que es real es convertirse a Cristo, y Él nos va a dar un nuevo significado a nuestra vida, un nuevo propósito, una nueva esperanza, una meta, un objetivo, y que eso sí tiene sentido. Entonces debemos de atender a las palabras. ¿Cuáles? A las de Dios, no a las de los hombres, sino a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, verso 35, Juan 12, 35 nos dice la Escritura, entonces Jesús, estas son las palabras que tenemos que atender. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre nosotros, entre vosotros. Aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Estas son las palabras que nosotros debemos de atender. O sea, estamos en un tiempo en donde todavía hay luz, en donde todavía hay esperanza. Estamos en un tiempo de gracia, ¿cierto o no? Estamos en ese tiempo de gracia, porque nos dice que vendrá tiempos en que vendrán las tinieblas, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz. ¿Y quién es la luz? Jesús. Él es la luz. Él es la luz del mundo. Él es la verdadera luz del mundo. No como lo dicen en las religiones, en donde tienen sus apóstoles, pero Jesús es la luz. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz. ¿Para qué? Para que seáis hijos de luz. Y si una persona no es hijo de luz, entonces es hijo de las tinieblas. Y lo que Jesús quiere, y son las palabras que tenemos que creer, es que Él quiere que tú seas hijo de luz y no hijo de tinieblas. Porque el que anda en tinieblas, volvemos a leerlo, dice que no sabe a dónde va. No sabe a dónde va. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, el Señor Jesucristo, en el capítulo 25 habló de una tercera parábola. Una tercera parábola conocida como la parábola de los talentos. Creo que todos, si no es que la mayoría, todos han escuchado. Bueno, le voy a dar lectura, pero la pueden estudiar en casa. Hoy vamos con la ayuda de Dios,
que nos pueda alumbrar y nos pueda dar luz acerca de esta parábola también. Dice el verso 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La parábola entonces nos habla de un hombre adinerado, un hombre rico que se va de viaje y al irse les deja a sus siervos una cierta cantidad de talentos. Un talento en esos días, en aquel tiempo, representaba 6,000 denarios, un solo talento. 6,000 denarios, considerando que un denario era el salario de un día laboral. Considerando, repito, que un denario era el salario de un día laboral, entonces eran 6,000 días laborales. Era una suma grande de dinero, era una cantidad elevada de dinero. ¿Estamos de acuerdo? Lo que esto nos dice, que con esa suma de dinero es para que veamos la magnitud de la responsabilidad depositada a estos siervos. Era una gran cantidad, era una responsabilidad grande que este hombre le dejó a sus siervos, a estos siervos. ¿Para qué? Para que lo administraran hasta su regreso. 2 de los siervos invirtieron sus talentos, duplicaron los recursos que les fueron encomendados. El tercero de ellos, ¿qué hizo? Enterró su talento y no hizo nada productivo con él. Esta parábola entonces, y las otras dos, las 2 anteriores, complementan el cuadro, complementan el mensaje que estaba dando ahí nuestro Señor Jesucristo antes de ser aprendido, ahí en ese sermón. Y significa
junto con las otras dos parábolas, las otras dos estudios anteriores, significa estar preparados para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. La parábola de los dos siervos nos enseña que debemos tener una actitud de vigilancia expectante, que fue parte de lo que compartió el hermano Vicente. Entonces, los dos siervos nos enseña que debemos tener una actitud de vigilancia constante. La parábola de las 10 vírgenes prueba nuestra diligencia en una espera paciente también. Paciente, pero llenas las lámparas, ¿con qué? Con aceite, que es figura de la llenura del Espíritu Santo. Es una espera paciente, pero estaban preparadas. ¿Cuántas vírgenes? 5. Las otras no habían sido diligentes. Bien, esta parábola, la parábola de los talentos, nos enseña a estar preparados para Él, para la venida de nuestro Señor Jesucristo, mediante el trabajo diligente. Mediante el trabajo diligente. Esto es lo que nos enseña esta parábola de los talentos. ¿Por qué lo dejó así el Señor Jesucristo? Complementa estas 3 enseñanzas en este sermón. Y Él lo dejó con una razón. Porque en muchos lugares existe una inclinación hacia una cosa, o en otros lugares existe una inclinación hacia otra, sin mantener un equilibrio, en una espera vigilante, diligente, pero también trabajando. Porque en algunos lugares nada más están esperando, sin trabajar, y en otras tal vez trabajando mucho, pero sin tener la diligencia de tener esas lámparas llenas del aceite, llenas del Espíritu Santo. Con activismo, si pudiéramos decirlo en otras palabras. Con mucho activismo, con mucha actividad, pero que sin el respaldo del Espíritu Santo. Y muchos se van hacia un lado o hacia otro, y lo que nuestro Señor Jesucristo está haciendo es mantener un equilibrio. Los que tienen un enfoque sensacionalista solamente hacen un énfasis en el regreso de Cristo. Es que viene Cristo, para motivar a las personas a mantenerse vigilantes, y hacen a un lado lo de la espera con paciencia. Y también, aparte de que hacen a un lado lo de la espera con paciencia de las vírgenes sensatas, también hacen a un lado lo del trabajo o lo del servicio. Entonces, el trabajo y el servicio quedan sin ser atendidos. ¿En qué lugar nos encontraremos nosotros? ¿En qué lugar nos encontraremos? Lo que el Señor Jesucristo nos quiere enseñar, nos enseña en estas 3 parábolas, es para que mantengamos un equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Que tengamos ese equilibrio. Para el ser humano puede ser difícil mantener ese equilibrio. Por eso es que Él nos lo vuelve a dejar aquí. Es un equilibrio que es necesario si realmente anhelamos, si tú verdaderamente anhelas el regreso de Cristo, tú tienes que tener ese equilibrio. Trabajando, lleno del aceite, lleno del Espíritu, y esforzándose, preparándonos. Históricamente, aún la misma iglesia, la primera iglesia, la iglesia primitiva, que así se dice, pero es la iglesia primera de los primeros años, también les fue difícil mantener un equilibrio. Tenían poquito que habían experimentado la presencia en persona del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos muchos años. ¿Cuánto más, verdad, habrá en nosotros ese desequilibrio? Bueno, en la iglesia de Tesalónica había ya ese desequilibrio. También para ellos les fue difícil mantener el equilibrio, y por eso es que el apóstol Pablo tuvo que mandar esa carta a los creyentes de esa iglesia, a los tesalonicenses. Ya habían escuchado, ellos mismos ya habían escuchado lo que nosotros hemos escuchado durante 10 semanas. Hoy es la 11ª semana, o 12, porque primero hicimos una introducción. Y en 12 semanas, ¿qué decisión has tomado?
En 12 semanas, ¿en qué lugar estás tú? ¿Estás de un lado, estás equilibrado o estás completamente del otro? Y que esa es una pregunta que cada uno debe de responderse a sí mismo. Entonces el apóstol Pablo, viendo que esta iglesia también ya estaba desviándose, los tuvo que corregir, les tuvo que enviar una carta a estos creyentes para corregirlos. Y sí, ya habían escuchado que venía Jesús pronto, ocasionando que muchos de ellos se volvieran negligentes e indisciplinados en su vida diaria. Es que Cristo viene pronto, entonces ya no hay que trabajar. Pues el que no trabaja, que no coma, dice la palabra. Eso es un desorden, ¿no? Trabajar sosegadamente para que no tengáis necesidad de nada, aún para que suplas las necesidades y aún para que puedas dar y bendecir a los demás. Pero veamos que ese es un tipo de desorden, un tipo de desviación. Algunos dejaron de trabajar, se convirtieron en personas entrometidas, chismosas, entrometidas en los asuntos de los demás, negligentes, indisciplinados, chismosos, se metieron en la vida de las demás personas, en los asuntos de los demás, hasta que se hicieron gravosas dentro de la iglesia. O sea, el verlas así que llegaban el ver que llegaban a la reunión de los santos y decían, oh, ya vienen ahora con qué chisme, ¿verdad? Estaban ya desviados de esta manera. Y entonces les tiene que escribir el apóstol Pablo. Y por eso Dios también nos lo deja a nosotros y nos lo recuerda también a nosotros, para que estemos en ese equilibrio, para que no estemos desordenadamente. Y en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 3, en el verso 10, aquí vemos cómo es que el apóstol Pablo les escribe. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Cuando estaba el apóstol Pablo ya se los decía. Ya se los decía. Pues cuánto más después de que se fue. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. No, pues, ¿para qué voy a trabajar? Si ya Cristo viene pronto. Mientras que la iglesia me dé, mientras voy a vivir del evangelio, voy a vivir del ministerio, voy a percibir un sueldo, me voy a volver un asalariado, mientras, ¿sabes? Muchos caen en eso. Por eso qué bendición es el poder seguir trabajando, el poder seguir trabajando para proveer para las necesidades propias y de la esposa y de lo que se tenga que necesidad. Porque es lamentable que cuando un ministro se vuelve en un asalariado y en el cual, por eso te pagamos, y tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro, ya hay un desequilibrio, ya hay un desorden, ya hay un descontrol, que muchas veces sí es necesario, es bueno tenerlo así, de tiempo completo, pero luego no, porque después los discípulos se confían. No, pues que lo haga el pastor, que lo haga el ministro, para eso le pagamos. Bueno, si uno está en ese equilibrio y si uno está ordenadamente, ¿qué uno qué tiene que hacer? A leer las palabras de Cristo en los labios o en las letras del apóstol Pablo. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno, esperando a las caíditas, ¿no? Como se dice por ahí. No, pues el hermano que tiene dinero le voy a pedir. El papá, o el hermano carnal, o el hermano espiritual, o el abusar de las viudas adineradas, ¿no? O sea, tantas cosas en las cuales hay un desorden. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Viene Dios por medio del apóstol Pablo y pone orden.
porque estaban en ese desequilibrio. Verso 13, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo. Y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis como enemigo, por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Y luego es difícil, ¿verdad? Amonestar al hermano, confrontar al hermano. No, pues es que se lo diga a otro y yo no. Si Dios te lo mostró a ti, tú se lo tienes que decir al hermano. Tú lo tienes que amonestar a él. Y no vayas a contárselo a otro hermano para que ese otro hermano vaya y se lo diga, porque ahí ya se hizo el chisme más grande. ¿Sí? Todo un desorden. Entonces, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Este grupo de personas que dejan de hacer lo que deben de realizar en su vida diaria para dar testimonio de la verdad, dejaron de hacer lo bueno. Ya no dejaron de dar testimonio de la verdad. Estaban desordenados. Incluso el servicio de la iglesia ya no es su prioridad. Ya no es la prioridad el servir en la iglesia. Una mente, como dice por ahí una frase, una mente ociosa, taller de Satanás o taller del diablo. Andar en ociosidad. Cuando uno se ocupa para un fin específico, en este caso, en el reino, solamente buscará, cuando no se ocupa a la persona, el discípulo, no se ocupa en un fin, con un fin específico, que es el de extender el reino, solamente lo que va a estar haciendo es buscar el pelo en la sopa, como se dice. Estar buscando el pelo en la sopa en todas las cosas. ¿Por qué? Porque ya dejó de estar enfocado en lo que fue llamado, en el servicio a Dios. Entonces, está solamente viendo el pelo en la sopa. Y también hay otro grupo que también los describe la Escritura y nos dice que aquellos son aquellos que se burlan, que piensan que la demora del Señor Jesucristo es un sinónimo de que ya no regresará. El pensar que dicen, es que retarda, está demorando, y esa demora piensan en que ya nunca va a venir. Y tal vez el espíritu de engaño del cual hablamos en una ocasión anterior ya haya venido a la mente de algunos. Ni va a venir, ni va a regresar. ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué me desgasto? ¿Para qué me canso? ¿Para qué me meto en problemas? ¿Para qué me meto en complicaciones? Mejor me la llevo, decía un hermano, me la llevo de apechito, me la llevo bien tranquila. Pero no. En la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, verso 3 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, poniendo en duda la venida del Señor Jesucristo, andando en sus propias concupiscencias. Esa es una característica de una persona que ya está dudando de que Jesús viene, y entonces lo transmite en esas propias concupiscencias, lo transmite diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. O sea, no pasa nada, ni va a pasar nada. No vaya a ser que tú también estés en ese mismo pensamiento y no te prepares. Desecha ese pensamiento. Jesús viene y viene pronto, y tienes que estar preparado. Para el cristiano verdadero es necesario mantenerse ecuánime, sobrio respecto entre las tres perspectivas que nos marca una espera diligente, una espera de un cristiano verdadero.
Y si tú no eres cristiano, busca estos tres aspectos: vigilar, esperar y trabajar. Esperar, vigilar, estar vigilante, y también no estar de ocioso, sino estar trabajando. Y si es para la extensión del reino, mucho mejor, sin dejar ni descuidar la otra parte, claro, para no andar desordenados. Entonces, la parábola de los 2 talentos es enfática. Esta tercera parábola hace el énfasis en el tema del trabajo, en la diligencia en trabajar. Y nos muestra varios aspectos en los cuales debemos de estar desarrollando nuestra mayordomía, hermanos. Mientras que Cristo regresa, nosotros debemos de estar desarrollando en esa mayordomía. Nada más somos mayordomos. Solamente Él nos dio en mayordomía, en el cuidado de sus bienes, de sus talentos. ¿Y qué es lo que nosotros le vamos a regresar? Entonces, nosotros tenemos que desarrollar en primer lugar la responsabilidad de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Por ahí pudiera empezar diciendo, es que pues, Dios no ha puesto nada en mis manos para empezar. Y no es así. Dios te dio una vida, Dios te dio unas manos, Dios te dio unos pies, Dios te dio ojos, oídos. Para empezar, no tenemos ya excusas de eso, ¿cierto o no? O sea, la responsabilidad de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. En la parábola que leímos, hay un hombre muy acaudalado, quien iba a realizar un viaje prolongado, no les dijo cuánto tiempo, y le dejó a sus siervos encargando sus bienes. Les repartió conforme a su capacidad. Conforme a su capacidad les dejó a cada uno. Y Dios nos ha dejado a cada uno también conforme a nuestra capacidad. Pero luego hay veces que está escondido ese talento, ¿no? Pero cuando sale esa capacidad y cuando se desarrolla esa capacidad, qué bendición, ¿no? Dice que repartió conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Entonces el hombre que sale de viaje representa a nuestro Señor Jesucristo. Él lo representa, este hombre que se va de viaje. Representa a Cristo. El tiempo en el que Él está lejos de viaje, ese tiempo en el cual está lejos de viaje, representa el tiempo que hay entre el momento en que ascendió nuestro Señor Jesucristo. Ese es el tiempo. En el tiempo en que ascendió nuestro Señor Jesucristo y su regreso, ese es el tiempo en el cual este hombre se fue. Estamos haciendo la vinculación para entenderlo, lo que quería decir nuestro Señor Jesucristo. Los siervos, ¿quiénes eran? ¿O quiénes son? Los siervos son los creyentes que han creído verdaderamente en Cristo y que quieren creer en Cristo. ¿Tú quieres creer en Cristo? Tú debes de ser de este tipo de siervos diligentes. Los siervos son los creyentes que han creído verdaderamente en Cristo, que se arrepintieron y por la fe fueron salvados, que ya dejaron de ser personas sin propósito, que ahora ya son nuevas criaturas, en pocas palabras. Los talentos representan todos aquellos recursos espirituales. Esos son los talentos. Son aquellos que representan todos los recursos espirituales. Y tenemos que verlo de esa manera. Son recursos espirituales. Y estos, ¿qué incluyen? Las capacidades naturales que te decía.
La vida. Ya es un recurso espiritual. Porque si tú no tuvieras la vida no podrías hacer nada. Pues estarías muerto. Pero Dios te da un recurso espiritual. O sea, las capacidades naturales, lo que te decía, ya de lleno, de entrada, todo nuestro cuerpo. Y puede haber muchas otras cosas más. En el sentido naturales. Dones espirituales. Dones espirituales. Él dejó su Espíritu Santo. Y con eso podemos decir que estamos completos. Aparte de eso, ¿qué más dejó? La palabra de Dios. ¿Qué más dejó? La oración. ¿Qué más dejó? La comunión entre los santos. La comunión, la koinonía entre los santos. Capacidades naturales, dones espirituales. Algunos hablan en lenguas. El apóstol Pablo escribió abundantemente acerca de buscar los dones espirituales, que cuán necesarios son en la iglesia, ¿verdad? Acerca de los dones espirituales, del hablar en lenguas, de la interpretación de lenguas, de la profecía, de muchas otras cosas. De las cosas materiales. Entonces, los talentos también representan las cosas materiales. Hace rato te decía, te dio un auto, te dio una casa. Son talentos. ¿Qué estás haciendo con esos talentos? Dio cosas materiales. Responsabilidades en el reino también vienen a ser los talentos. Las responsabilidades en el reino. Dios te puso como responsable en la extensión del reino en alguna área. ¿Y qué estás haciendo con esa área en la cual Dios te dio una responsabilidad? ¿O será acaso que te la dio el hombre? Si te la dio el hombre, entonces sí, no hagas caso. Pero si tú dices que esa responsabilidad te la dio Dios en el reino para extender su reino, ¿por qué la abandonas? Y aparte de eso, las muchas bendiciones que Dios le ha dado como un privilegio de administrarlas, administrar las bendiciones, no como dueños, sino como simples administradores, porque el dueño es Él. Nosotros solamente somos colaboradores, administradores, y de las cuales la Escritura dice que tendremos que entregar cuentas. O sea, de lo que Él nos está dando para administrarlo, cada uno de nosotros vamos a dar cuentas. Y no solamente hablando de aquí, de lo que viene siendo en la iglesia, en la congregación. Dios te va a pedir cuentas de tu familia, de tu pastoreo en tu casa. Dios te va a pedir cuentas, o nos va a pedir cuentas de nuestros hijos. Dios te va a pedir cuentas de tu esposa, cómo la estás atendiendo, cómo la estás sirviendo. Y entonces dice la Escritura que vamos a entregar cuentas de todos esos talentos. Entonces estos siervos no eran solamente peones, si así lo quisiéramos ver, sino personas con capacidades, siervos instruidos que habían demostrado tener habilidades para los negocios. O sea, en otras palabras, Dios no nos da más de lo que podemos soportar, o Dios no nos pide algo que no lo podamos hacer. Tú lo puedes hacer. Y si alguien dice, no, es que no soy capaz, ¿qué crees? Hasta nos capacita, hasta nos entrena, nos enseña, nos entrena. Entonces, también podemos entender que para haberles confiado su riqueza, tenía que haberlos educado, tenía que haberlos instruido.
y haber recibido toda la capacitación para dar buenos resultados de la empresa del amo. Y repito, nosotros aquí en la iglesia tenemos una capacitación todos los sábados, y cuando tú faltas un sábado a una capacitación, ya te perdiste de una capacitación de parte de Dios, de una enseñanza, de una instrucción. Porque para eso es, para capacitarnos y esperar y dar rendir buenas cuentas. Entonces, no le cargó de más al que sabía que no podía llevar esa responsabilidad. Pero al que sí podía llevar ese peso, le dio más. Le dio más, sabía que podía. Al que le dio los 5 talentos, él sabía que podía con los 5 talentos. Así es que si Dios te da a ti 5 talentos, es porque tú puedes administrar 5 talentos. Si te da 2 talentos, no te sientas mal. Si en lo poco eres fiel, ¿qué dice la palabra? Que en lo mucho te va a poner. O sea que después de que tú cumplas y entregues cuenta bien de los 2 talentos que te dio, después te va a dar 5 talentos, o después te va a dar 10 talentos, ¿no? Entonces, como buen amo, sabía y conocía a cada uno de los siervos. Jesús nos conoce a cada uno nos conoce, sabe nuestra capacidad, y por lo cual Él fue cuidadoso en cómo asignó sus bienes, porque sabía que así podrían cumplir con ese encargo, con esa encomienda que les estaba dando. Entonces, en la parábola, Cristo declara expresamente que el amo le dio a sus siervos una responsabilidad que es proporcionalmente a sus capacidades. Está en proporción. Jesús nos da esa capacidad, nos da esa responsabilidad de acuerdo a nuestras capacidades. Porque si no fuera así, si nos diera algo que no está de acuerdo a nuestras capacidades, entonces ahí sí diríamos que es injusto. Pero Él no es injusto. Él nos da a cada uno conforme a lo que Él sabe que podemos hacer. El hecho que los 3 recibieran cantidades diferentes, ¿qué podemos ver? Nos dice que todas las personas tienen capacidades y habilidades diferentes, o dones diferentes. Y está claro, y esto es claro porque Dios nos conoce a cada uno, porque en su infinita sabiduría Él nos ha dado y nos ha dotado con lo necesario para hacer el servicio, para que sirvas a tu familia. Si no eres cristiano, para que sirvas a tu familia, para que sirvas allá afuera. Y si eres cristiano, para que sirvas a tu familia y en la iglesia, en la extensión del reino. Primera de Corintios capítulo 4, verso 7, dice: porque ¿quién te distingue? Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Conforme a esto, Dios nos asigna de una manera justa nuestras responsabilidades. Y lo que recibimos es lo que Dios considera que podemos administrar y que es justo. Entonces, punto 1, la responsabilidad que tenemos de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Ok? Punto número 2, ¿cómo reaccionamos a eso? ¿Cómo estamos reaccionando? ¿Cómo has reaccionado? ¿O cómo vas a reaccionar? La respuesta de cada uno de los siervos nos dice cómo era el carácter de cada uno. Esa es la forma en que se reacciona. Entonces se ve el carácter de cada uno. Al que le dio 5 talentos fue y negoció con ellos, fue diligente, se aplicó, fue diligente también. ¿Y qué hizo? Negocia con ellos, trae otros 5 talentos. Por otra parte, dice, y el que recibió 2 fue y también hizo negocio con ellos y ganó otros 2. Pero el que recibió 1 fue, ¿y qué hizo? Lo enterró. Entonces,
Aquí podemos ver el carácter de cada uno. ¿Qué tipo de carácter hay en ti? ¿Cuál es el tipo de carácter que Dios está viendo en ti? 2 siervos fueron fieles, entendieron su responsabilidad, actuaron en consecuencia y se dedicaron a trabajar con diligencia. ¿Y qué pasó con el tercero? Demostró apatía, pereza y tampoco hizo nada productivo. Tal vez, como dicen por ahí, se cruzó de manos, como decía Carlos Finney, se cruzó de manos, se tiró en la hamaca a esperar a que Cristo viniera, con los brazos cruzados. Esa es la actitud del tercero. Simplemente se conformó en no perder lo que le habían puesto en sus manos, lo entierra y se pone a descansar. ¿Y qué dijo? No gano, pero tampoco pierdo. Un pensamiento conformista. Un pensamiento conformista. No me muevo para no hacer polvo, como dicen por ahí. Mejor me callo. Mejor guardo silencio siempre, paso inadvertido, paso desapercibido, como que estoy, pero no estoy. Y vámonos, mostrando un interés egoísta. Los 2 siervos son los cristianos verdaderos, cuyo objetivo es uno: servir a Dios, servir a su amo, servir a su Dios, y teniendo claro eso, servir a Dios teniendo una claridad. ¿Cómo no lo voy a servir si envió a su Hijo por mí? ¿Cómo no voy a servir a Dios si me rescató de la muerte en la cual yo estaba? ¿Cómo no lo voy a servir si dio lo más preciado para Él? Su unigénito, su primogénito, su unigénito Hijo. Lo mandó para rescatarme a mí. Lo mandó para ocupar el lugar que me correspondía a mí, como lo hablamos el día de ayer, en la reunión de la tarde. Cristo ocupó nuestro lugar. ¿Cómo no voy a servir a Dios si Él dio su Hijo por mí y dio su Hijo por cada uno de ustedes también? El tercer siervo es el que aparenta tener lealtad para Cristo. Aparenta tener lealtad para Cristo, pero en realidad, ¿qué es lo que hace? Desperdicia o menosprecia las oportunidades espirituales que se le dan. Las menosprecia, las desperdicia. Las oportunidades que Dios le da. Se niega rotundamente a servir a Jesús, a servir a Cristo. ¿De qué manera? Con muchas justificaciones. Porque para justificarnos, la verdad es que somos bien buenos. Y siempre hay una justificante. Siempre. ¿Y qué es lo que pasa cuando se tienen muchos argumentos? Que solamente se sirve a sí mismo o a sus propios intereses. O tal vez está o dice estar sirviendo a Jesús, pero separado del cuerpo, allá, en una guerra él solo, yo y Dios. Y yo no veo nada que diga eso en la Biblia. En el tiempo que está utilizando el Señor Jesús en esta parábola, en este tiempo verbal empleado, aquí indica que estuvieron negociando con los talentos. O sea, lo estuvieron haciendo todo el tiempo durante la ausencia del Señor, de su siervo. O sea, no fue, hicieron un trato, un negocio y ya después vieron que ganaron 5 talentos y se fueron a descansar. No, sino que estuvieron constantemente, ¿sí? Fueron, hicieron a lo mejor un negocio de un talento y después por acá hicieron el de otro talento y después por acá otro. Al final, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no solamente hicieron una transacción y se echaron a la hamaca, sino que estuvieron trabajando con los 5 talentos. De tal manera que al final, cuando viene el patrón, si pudiéramos así decirlo,
y habían acumulado, o sea, fue una constante. Estuvieron negociando con los talentos todo el tiempo durante la ausencia de su Señor. O sea que no hicieron solamente un negocio y ya después se acomodaron. No, no fue así. La idea entonces es que es algo constante, es algo continuo. Y lamentablemente algunos cristianos sirven por un tiempo, les sale bien las cosas y después se acomodan, después ya no quieren hacer otras cosas, pensando que eso ya fue suficiente. Y no es suficiente. La mies es mucha, los obreros son pocos, y por eso oramos para que Dios envíe más obreros a la mies. Entonces la idea de la parábola es que fueron tan exitosos las inversiones que ellos hicieron que duplicaron lo que habían recibido. Estuvieron duplicando. Uno recibió 5, el otro recibió 2, pero eso no les fue un pretexto para no ganar otros 2. El que recibió 2 no le fue un pretexto. Es que a mí nada más me dieron 2, no tuve margen para poder ganar más. No, él dijo, me dieron 2 y yo gano otros 2. Pero el tercero recibió 1. ¿Y qué hizo? Repito, lo entierra. La diferencia entre aprovechar lo que Dios nos da y multiplicarlo, la diferencia, o esconderlo. Esa es en resumen el mensaje. ¿Sí? Aprovechar lo que Dios nos da y multiplicarlo, o solamente esconderlo. La Biblia no lo dice, pero tal vez él pensó, después haya pensado en desenterrarlo algún día, para tratar de disimular su negligencia y hacer una inversión de último tiempo. Es que lo voy a hacer ya casi cuando venga, pero ni sabía cuándo iba a venir. Bueno, voy a dejar pasar un tiempo y después voy a hacer una inversión, tratando de simular. Hermanos, ¿y si no alcanza el tiempo? Y si decimos, estamos esperando a que venga un ángel del cielo y te diga, ya ponte a servir, no va a venir el ángel. Aquí está la Biblia, aquí lo podemos ver en la Biblia. O tal vez quizás esperaba que los otros 2 siervos al invertir, o tal vez esperaba que los otros 2 siervos al estar invirtiendo los talentos que les habían dejado, perdieran lo que se les había dado. Y al perder las inversiones, los de los 2 talentos y los de los 5 talentos, poder justificar la falta de acción. Y poder decir, ya ves, me hubiera pasado igual que a ellos. Si yo hubiera ido a invertir, hubiera perdido hasta el talento, mejor preferí guardarlo. Y ese pensamiento viene en otras palabras, es como decir, que fracasen, que los de los 5 talentos todo les salga mal. Que los de los 2 talentos todo les salga mal. ¿Para qué? Para que así, de esa manera, yo me pueda justificar y yo pueda decir, ya ven, yo tenía razón. Mejor era esconderlo, mejor era guardarlo y así ya le entrego nada más el talento que me entregó. ¿Habrá acaso alguno que pudiera decir, ojalá y le vaya mal? Ojalá y le salgan mal las cosas, hablando de la extensión del reino. Ojalá y le vaya mal, de esa manera yo me justifico. Ya ven, mejor hay que estar firmes en el Señor, hay que esperarlo con paciencia, hay que esperar y sin trabajar. Entonces, ¿cuál fue su mala conducta de este hombre? Demostró ser una persona descuidada para valorar lo que su Señor le había dado. No le dio el dinero para que lo escondiera, sino para que lo pusiera a trabajar. ¿Qué negociante esconde su dinero?
Dicen por ahí que el que no arriesga, no gana, ¿verdad? Y un comerciante arriesga, siempre trata de incrementarlo. A veces no funciona, pero si es en el reino de Dios, Dios lo va a hacer. Lamentablemente, como este siervo infiel, hay muchos que viven pensando en que no van a dar cuentas a Dios, pero no es así. Vamos a rendir cuentas a Dios de lo que Él nos ha dado, de lo que Él nos ha dado, de la vida que nos dio. Ya tan solo con eso. Último punto, las cuentas que entregaremos, ¿y cuál será la recompensa de esas cuentas que vamos a entregar? Ya vamos a terminar. Entonces, ¿cuáles son esas cuentas que vamos a entregar? El amo estuvo lejos mucho tiempo. Quizás el siervo que enterró el talento pensó que el Señor ya no regresaría, como lo comentamos. Entre más tiempo pasaban, ya no va a regresar. Más confiado se sentía en su desobediencia. Decía, ya estoy confiado de que ya no va a venir, hasta me voy a quedar con ese talento. Pero malas noticias, el amo regresa. El amo regresó. Y es claro que lo hizo de una manera repentina, de una manera inesperada, como lo dice la Escritura. Y a su llegada todos los siervos fueron llamados a rendir cuentas. O sea, no hubo uno, o nadie puede decir que no vamos a dar cuentas de lo que Dios nos ha dado. Todos vamos a rendir cuentas. Llegó el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, dijo, Señor, 5 talentos me diste, aquí tienes otros 5 que gané para ti. Y su Señor, ¿qué le dice? La recompensa, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Vemos entonces las cuentas que se entregan y vemos también la recompensa. ¡Qué gran recompensa! También llegó el que había recibido 2 talentos y le dijo, me diste 2 talentos, aquí tienes otros 2 que gané para ti. Le repitió las mismas palabras, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Nuevamente la recompensa. Vemos la grande recompensa. Es importante cuando demos cuentas, cuando estemos haciendo cuentas, dando cuentas a Dios, que no fue como si fuera una competencia, que no debe de ser como si fuera una competencia. Es que yo predico mejor que los hermanos. Es que el hermano predica mejor. No son competencias, es Dios. Es que yo toco mejor la alabanza. Es que no es una competencia, es serle fiel a Dios, no estar viendo la satisfacción uno mismo, no estar viéndose a sí mismo. Y lo que uno está logrando, lo que uno está haciendo es para el Señor, para agradarlo a Él, para su honra y para su gloria de Él, no de ninguno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces uno y otro recibieron el mismo reconocimiento, aunque uno hizo 5 y el otro hizo 2, se recibió el mismo reconocimiento, aunque sus ganancias fueron diferentes. Pero lo que él valoró, el amo, fue que hubo un compromiso. Que esos siervos diligentes tomaron el compromiso, se comprometieron con Dios. Y lo hicieron. De igual manera, aquellos cristianos, cuando sean llamados a rendir cuentas, pensarán que no tenían tal vez mucho que ofrecer, pero que con lo que tenían, hicieron su trabajo. O sea, es que nada más tengo 2 talentos, con lo que te dieron, con lo que tienes, y la verdad, tú tienes mucho talento. Mucho talento.
Con lo que se tiene, se recibe, se hace el trabajo, reciben el mismo elogio que los que hicieron un poquito más, que aquellos que tenían más, pero que también habían hecho lo mismo. O sea, se comprometieron, atendieron a la instrucción y obedecieron al Señor. Entonces, lo que el Señor juzgará es el compromiso y la fidelidad. Y la recompensa va a ser igual para aquellos que tengan compromiso y que sean fieles a Dios. A Dios. Primera de Corintios capítulo 3, verso 8 dice: y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. El que planta, el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. La función o el talento que Dios ha dado a cada uno son diferentes. Uno va a plantar, otro va a regar, y tal vez otro sea el que vaya a cosechar, pero todos recibirán su recompensa. Entonces el trato del amo de estos dos siervos fue gentil, fue amable, fue lleno de bondad y de generosidad, y las palabras: entra en el gozo de tu Señor, es un mayor gozo del que habían tenido al servir a su amo. Esa bendición, esa recompensa de entrar al gozo de su Señor, yo creo que todos estamos y queremos ser recibidos de esa manera, ¿cierto? Entrar al gozo de nuestro Señor. Lucas capítulo 22, verso 28, vamos a terminar, dice: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Ese es el reino. De modo que la fidelidad en la tierra tiene una recompensa celestial. Y esto es lo que Jesús pone en la boca del amo de estos siervos: entra en el gozo de tu Señor. El gozo es una parte de la recompensa de los siervos fieles, aunque su mayor recompensa, la mayor recompensa es estar con Jesús. Esa es la más grande recompensa, estar con Cristo. Para los mayordomos infieles no va a ser tan placentero el rendir cuentas. ¿Te imaginas ir a rendir cuentas y no llevas ni lo que se te ha entregado? Mateo 25, verso 24 dice: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro. Empezó a responsabilizar al amo. Dice: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Fue soberbio, fue arrogante este hombre, queriendo quitar su responsabilidad. O sea, ¿a quién le echó la responsabilidad? Al amo. ¿Qué le dice? Señor, te conocía que eres hombre duro. Lo estaba ya culpando. Estaba culpando a su amo de que era duro. Presenta a su amo también como un oportunista, sin principios, sin valores, así como que llegando a exigir algo. Porque ¿qué es lo que le dice? Que recoge de los otros, de los cuales no tiene derecho. O sea, un amo injusto. Y después, ¿qué viene al final? Su justificación. El temor ocasionado por su dureza. O sea, tuvo temor, pero más que nada fue un temor por la dureza de su corazón. La dureza, por su dureza, poniéndola por delante. En pocas palabras, la culpa la tiene el amo y no él. O sea, diciendo: es que tú tuviste la culpa, yo no soy responsable, yo no soy el culpable eres tú. Así, de esa manera se justificó. En lugar de rendir cuentas, lo que hizo fue acusar a su amo, cuando solo lo que hizo fue reclamar lo suyo, y el amo tenía derecho a pedirlo.
Entonces lo que podemos ver con la respuesta de este siervo negligente es que él no conocía verdaderamente el carácter de su amo. No conocía el carácter de su amo. Y cuán importante y qué necesario es conocer el carácter de Dios, el doble carácter de Dios. Él es santo, gracias. Él es amor, pero Él es juez justo. Y cuando no se tiene esa claridad del carácter de Dios, se puede ser negligente, se puede ser irreverente, negligente. ¿Cuál es la reacción? ¿Cuál será la reacción de cada uno de nosotros? Acusar de exigente tal vez, o de intolerante a Dios cuando Él venga, porque va a venir y nos va a pedir cuentas de los talentos que nos dio. ¿Y cuál va a ser nuestra reacción? Vamos a decir, ay no, ¿por qué Dios es tan exigente? Pues es que nos ha dado mucho, nos da mucho. Acusar de exigente o de intolerante a Dios cuando Él venga, ¿cuál será tu reacción? O humillarte delante de Dios, ante Él, y reconocer que no actuaste bien, que no tomaste las mejores decisiones. ¿Cuál va a ser tu reacción? Otros pensarán que cuando estén delante de Él van a argumentar muchas otras cosas. Es que mi mamá, es que mi papá, es que mis hijos, es que la mujer que me diste, como lo hizo Adán, ¿verdad? Excusándose delante de Dios. Es que la mujer que me diste no me permitió servir a Dios. Sírvelo tú. Es que voy a servir hasta que se convierta mi hijo, hasta que se convierta mi esposo, o hasta que se convierta mi esposa. Conviértete tú. Tal vez tus hijos están esperando que te conviertas tú, y por eso ni uno ni otro se convierte. ¿Cierto o no? Es que por eso lo traigo, para que se convierta. Conviértete tú. Sé tú ese siervo diligente. Entrégale tus talentos multiplicados a Dios. Y Él va a ver tu esfuerzo, Él va a ver tu dedicación, de cómo multiplicas esos talentos. Y Él después va a decir, yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser como mi mamá, como mi hermano, no sé. ¿No te gustaría que así fuera? No. Verso 26 al 30. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde esparcí? Por tanto deberías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es malo, lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo a los que tienen 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí está la recompensa para el siervo inútil. A este no solo le faltó fidelidad, también le faltó la fe. Y su conducta solamente demostró una completa falta de interés en los negocios de su amo. Esos son sus negocios. Yo tengo los míos. Y el siervo infiel representa el día de hoy a los incrédulos, a los que no creen, a los que no creen que Cristo viene pronto, que Él no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a concluir.
Qué fuerte será la recompensa, qué buena será la recompensa para los que tienen, los que hicieron la obra, los que hicieron su voluntad, los que multiplicaron los talentos. Pero qué triste y desafortunado es para los incrédulos, para aquellos que, como dice la Escritura, al que tiene, le será dado y tendrá más, pero al que no tiene, le será quitado. Aún lo que tiene, le será quitado. Y lo peor de todo, dice, al siervo inútil, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y es que cada minuto, cada día que pasa y que no se aprovecha, es un tiempo que ya no se puede recuperar. Ya no se puede recuperar. Y para cuando quieras tú recuperarlo, va a ser demasiado tarde. Para cuando quieras recuperar, para cuando quieras que tus hijos se vuelvan a Dios, tus hijos ya no van a querer. Tus hijos van a entrar en una etapa en la cual ya no van a querer saber nada de Dios. Va a ser demasiado tarde y no se podrá recuperar ese tiempo. Cuán necesario es estar cerca de Dios, cerca de Cristo, aprender más de Él. Él nos va a capacitar. Él te quiere capacitar más. Te quiere llenar más de su fe, te quiere dar más fe, te quiere dar más dones, más talentos. Vamos a escuchar este canto.
dispuesto a darte de su Espíritu Santo, que es el mayor poder para hacer su voluntad, para seguir trabajando, para seguir esforzándonos, para seguir buscando la extensión de su reino. Empezando ahí con nuestro prójimo, que es nuestro próximo, los más cercanos. Él nos dota de sus dones, Él nos da de sus talentos y Él también nos prepara. Por eso la importancia de querer estar cerca de Jesús. Y sí, ciertamente esperar a que ya venga para estar con Él. Pero mientras tanto, como decía el apóstol Pablo, bueno fuera estar ya con Jesús, pero mejor es más productivo quedarme por bien de ustedes, les decía a todos los infieles, a todos los incrédulos de aquel tiempo, para su bien. Y que ese sea, amados hermanos, el propósito por el cual continuemos y sigamos cerca de Jesús para extender su reino, para hacer su voluntad. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. De mi parte es todo. Que Dios les bendiga. Estamos despedidos.